Primero agradecer a la sociedad por la invitación. Yo sé que este es un tema que para muchos papás, para muchas familias es muy importante tenerlo presente y también muchas dudas, ¿no? Me alcanzaron algunas preguntas que tenían los padres y la idea básicamente de esta charla no es tanto ahondar en el tema de las cardiopatías propiamente dichas, sino más bien tratar de resolver la mayor cantidad de dudas. Por eso, la charla que yo voy a dar va a ser algo muy general y corta para extendernos, sí, un poquito más en absolver las dudas que yo entiendo son muy variables y van a depender de cada niño, ¿no? Entonces, yo también tengo la oportunidad muchas veces en la consulta de hablar con los papás y entiendo también que esas dudas a veces para uno como médico podría ser sencilla, pero para los padres generan mucha preocupación. Entonces, cuando uno las absuelve, creo que está ayudando mucho también para que el padre pueda entender cómo es en general, el control que debe hacer, si es que requiere algún tratamiento adicional o si de repente ya no es tan necesario, ¿no? Entonces yo voy a empezar con la charla de ahora, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si es que se ve. Está cargando, doctor. Ya, Ahora sí. ¿sí? Ajá, perfecto. Ya, perfecto. Listo, entonces como les decía, en general, las cardiopatías congénitas son una de las enfermedades que son de las más frecuentes en los niños. Las enfermedades congénitas en sí, la enfermedad cardíaca es una de las que ocupa una gran parte de ellas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de los bebitos con síndrome de Down, estamos hablando casi de un 50% de asociación a cardiopatías congénitas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si hay un bebito, un paciente que tiene síndrome de Down, nosotros como médicos, como pediatras, estamos obligados a tener una evaluación por cardiología. O sea, no es como muchas veces he escuchado opcional o solamente si es que escucho un soplo. En realidad, por el alto índice de recurrencia que existen con las cardiopatías, para nosotros es primordial que siempre todos los bebitos con síndrome de Down tengan una evaluación por el cardiólogo. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos evitar algunas cosas que se pueden ir sucediendo si es que no logramos tener un diagnóstico oportuno. Si nosotros hacemos la evaluación y el bebito no tiene nada, el paciente está tranquilo, está estable y no tiene ningún problema asociado, lo mejor ya sería continuar los controles por pediatría sin una evaluación tan cercana por cardiología, ¿no? Ya eso nos ayuda a estar tranquilos y también nos ayuda a saber cómo vamos a hacer el seguimiento. En general, ¿qué es una cardiopatía congénita? Básicamente, como se describe ahí, un defecto cardíaco que se produce durante el desarrollo del niño y que generalmente puede estar eh, asociado a múltiples causas, ¿no? Es decir, el desarrollo del niño durante la gestación va a generar que alguna de las partes dentro del corazón no tenga una formación adecuada, ¿no? Esto ocurre básicamente porque la formación cardíaca tiene, es bastante compleja, es bastante difícil y dentro de su desarrollo contribuyen varios factores que tienden a hacer que algunas paredes se cierren, algunas válvulas se formen, y cuando ocurre un defecto justamente en el desarrollo de esas partes, lo que da consecuencia va a ser, es básicamente una cardiopatía congénita, ¿no? Ahora, no existe una sola causa, ¿no? Porque a veces muchos papás me dicen, fue porque he tenido este problema en el embarazo, fue porque he tenido el otro. No, no es necesariamente
una sola causa, muchas veces son múltiples factores como les mencionaba, ¿no? Esta es una imagen del corazón visto por fuera y también visto por dentro. ¿Y por qué me interesa enseñarles esta imagen? Porque el corazón en sí, como ustedes podrán darse cuenta, tiene dentro cavidades, ¿no? Y así como hay cavidades, también hay paredes que dividen esas cavidades. De esas paredes que dividen las cavidades cardíacas pueden muchas veces tener algunos problemas en la formación y generar comunicaciones entre esas cavidades, ¿no? Cuando hay alguna comunicación, tanto en las cavidades superiores como en las inferiores, lo que va a ocurrir es que va a haber un pasaje de sangre hacia zonas donde nosotros no deberíamos tenerlas, sea la arteria pulmonar como la arteria aorta. Entonces, tenemos siempre que estar seguros de que no exista alguna alteración en estas paredes o en las válvulas del corazón. ¿Cuáles son los síntomas que uno debe siempre estar alerta cuando sospecha que su hijito puede tener algún problema en el corazón? No son síntomas que sean muy difíciles de encontrar, ¿no? Es más, la mayoría de los papás se da cuenta pronto y nos lo mencionan. Estamos hablando de respiración rápida, es decir, cuando el bebé cuando toma la leche se cansa al respirar, uno lo nota agitado, eh, suda mucho, es decir, toma la leche y uno nota que se cansa y suda, ¿no? Y ese cansancio que genera una respiración profunda hace que el bebito poco a poco vaya perdiendo peso también en el hecho de que se va a cansar mucho más para poder tomar la leche, ¿no? Otros síntomas van a ser la cianosis, que básicamente significa la coloración azulada de los labios, sobre todo, y del borde interna de la mucosa de los labios. Esa coloración azulada ya tiene que ver con algunos defectos que están relacionados a cardiopatías congénitas que muchas veces sí requieren un tratamiento muy pronto, ¿no? Desde el nacimiento probablemente. Otros síntomas que también se pueden dar o signos es la pobre ganancia de peso, por lo que les explicaba de la agitación, y los tan llamados soplos cardíacos, ¿no? ¿Qué es un soplo cardíaco? Porque es algo que me preguntan mucho en la consulta. Básicamente es un sonido que se agrega al latido cardíaco habitual, cuando nosotros lo escuchamos con el estetoscopio, ¿no? Entonces, un sonido agregado a un latido cardíaco normal es llamado soplo cardíaco, ¿no? Y el soplo cardíaco puede ser por muchas causas, ¿no? Dentro de las causas que son benignas, que no tienen ningún problema para el desarrollo del niño, a ese tipo de soplos le llamamos soplos inocentes. Y esos soplos no están asociados a ninguna cardiopatía, a ningún problema del corazón. Y cuando se dan, básicamente ya es un tema de seguimiento principalmente por pediatría. Los otros tipos de soplos cardíacos que sí están asociados a algún problema dentro del corazón, sí es algo que nosotros tenemos que tratar y hacerle un seguimiento para ver cuál va a ser el mejor de los tratamientos a futuro. Aquí tenemos de las cardiopatías congénitas más frecuentes dos grupos, que son justamente, nosotros las dividimos en cardiopatías no cianóticas y las cardiopatías cianóticas, cuando son cardiopatías que están asociadas a la disminución de la cantidad de oxígeno que puede tener el bebé, ¿no? En el caso de las cardiopatías cianóticas, la cantidad de oxígeno que va a tener el paciente va a ser muy baja y puede generar muchas veces situaciones de emergencia que requieren tratamiento. En el caso de las cardiopatías no cianóticas, vamos a tener dentro de las más frecuentes la comunicación interventricular, que ahora les voy a explicar un poco más con un gráfico a qué se refiere este tipo de comunicación, pero en los bebitos con síndrome de Down es una de las más frecuentes que vemos tanto en el hospital como en la práctica privada. Todas se operan, no necesariamente, solamente operamos cuando existe alguna repercusión importante sobre el crecimiento o cuando estas son muy grandes, ¿no? Otro tipo de cardiopatía no cianótica es la comunicación interauricular,
que también la voy a explicar ahora con una imagen. El conducto arterioso permeable, que es una arteria que lleva sangre hacia el pulmón y que hace que el bebito se congestione. La coartación de aorta, que es una obstrucción básicamente en la arteria más importante del corazón. Y dentro de las cianóticas, una de las más frecuentes es la tetralogía de Fallot. Estas enfermedades básicamente lo que hacen es disminuir la cantidad de sangre que va direccionada hacia el pulmón. Al disminuir la cantidad de sangre que va direccionada hacia el pulmón, lo que va a pasar es que se va a disminuir la cantidad de oxígeno que va a tener en la sangre y por ende pueden generar muchos problemas en el desarrollo. Por eso es importante hacer los diagnósticos oportunos de estas cardiopatías, porque es importante el tratamiento oportuno, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la comunicación interauricular es una comunicación que se da en la parte superior del corazón, en las aurículas, y que muchas veces lo que va a generar es mayor cantidad de sangre hacia el pulmón. Esto usualmente no en etapas pequeñas, sino en etapas ya edades mayores, ¿no? Esta es la otra comunicación frecuente, que se llama comunicación interventricular, y esta comunicación interventricular necesita también un seguimiento oportuno dependiendo del tamaño. Esta es la pared de los ventrículos, y esa comunicación puede darse en cualquier localización, ¿no? Ya sea en la parte superior, en la parte del medio, en la parte inferior, pero a lo que nos importa a nosotros básicamente es el tamaño de esa comunicación y la capacidad de que tenga de cerrarse espontáneamente o no, porque esto también hace que la cantidad de sangre hacia el pulmón aumente. El canal auriculoventricular es otra de las cardiopatías frecuentes y es una de las que están más asociadas al síndrome de Down. Y se ve que lo que ocurre en esta cardiopatía es una mala formación de las válvulas. Se dice que esta es una de las cardiopatías que es más frecuentemente asociada y que lo que va a ocurrir aquí básicamente es, al tener alteración en la formación de las válvulas, un aumento en la cantidad de flujo a nivel del pulmón también, ¿no? Ahora, ¿todas las cardiopatías congénitas se operan? No, no siempre se operan, va a depender mucho del tipo de cardiopatía que exista, va a depender mucho de la repercusión que exista. Eso, ¿quién lo va a determinar? Siempre va a ser el cardiólogo, por eso es importante siempre los controles. Hay algunas que sí definitivamente se van a tener que operar desde el nacimiento, pero felizmente no son todas, ¿no? No siempre es necesario que se opere una cardiopatía. ¿Cuáles son los requisitos cuando, por ejemplo, ya el paciente sí requiere una cirugía cardíaca para poder entrar a una sala de operaciones? Los exámenes auxiliares que sí se necesitan, en general, ecografía, radiografía de tórax, que el bebito no tenga procesos infecciosos ni alguna causa de fiebre, un consentimiento, el depósito de sangre y las prioridades, ¿no? Cuando uno ya decide entrar a la cirugía con un paciente, lo que se hace básicamente es un bypass de toda la sangre a través de una máquina para que el cirujano pueda hacer que el corazón se detenga por unos momentos y pueda cerrar los defectos que existan dentro del corazón, ¿no? Esto obviamente lo tenemos que hacer con todos los cuidados necesarios para evitar la mayor cantidad de riesgos posibles, y siempre monitorizando tanto antes de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, los procesos usualmente cuando un paciente requiere una cirugía son evaluaciones prequirúrgicas, la cirugía propiamente dicha, el pase a la unidad de cuidados intensivos, posteriormente una unidad de intermedios y finalmente la hospitalización hasta el alta definitiva, ¿no? Bueno, eso es a grosso modo lo que yo les quería comentar acerca de las cardiopatías. Como le digo, yo sé que tienen muchas preguntas y lo que me interesaría más que nada sería ver qué preguntas tienen y cómo podemos absorberlas de la mejor forma, ¿no?